Queremos darles una cordial y sincera bienvenida a esta semana de conferencias Jesús en mi casa, del 1 al 5 de agosto, con el pastor Andrés Portes. Mi nombre es Juan Alberto Báez y quiero recordarles que estamos transmitiendo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Gascue, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Queremos motivarles a que puedan compartir el enlace de esta programación con sus amigos, sus familiares y con todas las personas que conozcan, para que ellos también puedan recibir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta semana a través del pastor Andrés Portes. Les recordamos que pueden encontrarnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Iglesia Adventista de Gascue, y también pueden escuchar las programaciones y las prédicas del pastor Andrés Portes en las diversas plataformas de audio. Les motivamos también a que puedan enviar sus preguntas al correo jesusenmicasa.gascue@hotmail.com para que el pastor Andrés Portes pueda darles respuestas en una fecha que pronto les anunciaremos. Recordamos el correo jesusenmicasa.gascue@hotmail.com. La lectura bíblica en esta noche la encontramos en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8. Dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero invitarles a que en este momento puedan inclinar sus rostros para tener una palabra de oración. Amante Padre que moras en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa de oración en esta hora. Queremos pedirte, Padre, que de manera especial tú puedas utilizar al pastor Andrés Portes en esta noche para que el tema que él trae, Señor, sean tus palabras y no las suyas. Padre, para que cada uno de nuestros corazones pueda ser tocado por la influencia de tu Santo Espíritu y nosotros podamos ser elevados al trono de la gracia por tu palabra. Bendícenos, Señor, ayúdanos a que cada día nosotros podamos ser más semejantes a Cristo Jesús. Queremos pedirte, Señor, por aquellas personas que están viendo esta programación, donde quiera que se encuentren, que ellos también puedan allí sentir tu voz hablándole a sus corazones, Señor, y puedan tomar la decisión, si aún no lo han hecho, de entregar sus vidas a ti. Bendícenos, Señor, ayúdanos a que cada día nosotros podamos entregarnos más a tu causa y compartir con otros el mensaje de salvación que hemos encontrado en Cristo Jesús. Es por su nombre que te agradecemos y te pedimos estos favores. Amén. En este momento escucharemos una música especial y posterior a esta entonces escucharemos el himno número 190, Santo Espíritu de Cristo, después del cual entonces tendremos la intervención central por el pastor Andrés Portes. Feliz fue el momento aquel cuando al fin tu llamado acepté. Cada día intenté mantenerme fiel, mas la apariencia tuve que sostener. La culpa me apartó sin querer, tu voluntad rechacé y aún así, Jesús, no me soltaste ni una sola vez. Jesús, camina junto a mí, cambia mi forma de vivir. Lleva tú mi carga, que de ti
Job, hasta la muerte serte fiel. Quiero así como Daniel la confianza mantener, compartir de tu verdad, como Pablo predicar, pues no quiero un día más alejarme de tu paz. Jesús camina junto a mí, cambia mi forma de vivir, lleva tú mi carga, que de ti me aparta. Quiero tu amor sentir y volver a tu redil, que mi vida entera esté consagrada a ti. Quiero tu amor sentir y volver a tu redil, que mi vida entera esté consagrada a ti, que mi vida entera esté consagrada a Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, no puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame.
pensamiento la palabra de Dios en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Pedimos en esta hora, Señor, su bendición sobre todos aquellos y aquellas que reciben este mensaje. Bendiga, Padre Celestial, cada hijo, cada hija suya, y permita que en esta hora el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Permítanos, Señor, estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y continuamos hablando de Josué, capítulo 1, versículo 8. Específicamente, estamos tratando lo que tiene que ver con Jesús y la palabra. Cuando leemos los evangelios, descubrimos que el Señor Jesús se sometió a la palabra de Dios. El Señor Jesús autorizó la palabra de Dios. Para Jesús, todo partía de la palabra del Señor y Él la aceptó en toda su extensión. Por eso en el Evangelio según San Juan, tratando de responder la pregunta ¿quién es Jesús?, Juan resolviendo el problema cristológico, Juan proyectando y mostrando la vida y obra del Señor Jesús, escribe, registra las palabras de Jesús. Estamos precisamente leyendo en el Evangelio según San Juan lo que Jesús dice acerca de la palabra y la importancia y la trascendencia de la palabra para la vida de Jesús. Estamos en el capítulo número 10, donde el Señor Jesús hace algunas declaraciones que son oportunas e interesantes para nosotros. Nos quedamos en el capítulo 10, versículo 16. Si el Señor Jesús le dio tanta importancia a las Escrituras, si las Escrituras fueron tan importantes para Jesús, si todo lo enfocó a través de la palabra de Dios, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Las ovejas de Dios, las ovejas de Jesús, escuchan su palabra. En San Juan capítulo 10, versículo 16, dice la palabra de Dios, dice Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor Jesús nos está diciendo que tiene otras ovejas que no están en el redil, y que esas ovejas escucharán su voz, escucharán su palabra. Necesitamos exaltar a Jesús. Necesitamos dar a conocer las palabras de Jesús, que son las palabras de Dios. Como veremos en algún momento, Él mismo lo dice y lo repite, que son las palabras que el Padre le dio. Es de vida o muerte conocer la palabra de Dios. Es imprescindible conocer la palabra de Dios para conocer a Dios y para conocer a Jesús. El vehículo, la palabra de Dios, es el que nos lleva al conocimiento de Jesús, y el camino que es Jesús nos lleva hasta el Padre Celestial. En el versículo 27 y 28 de San Juan capítulo 10, el Señor Jesús sigue hablando acerca de la importancia de su palabra. Versículo 27, San Juan capítulo 10, dice el versículo 27, San Juan capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra de Dios, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Dice el verso 28, y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué podemos hacer para que la gente conozca a Jesús? Enseñarle la palabra. ¿Qué podemos hacer para que la gente sea oveja de Jesús? Enseñarle la palabra. ¿Qué es lo que la gente escucha para hacerse oveja de Jesús? La voz de Jesús. ¿Dónde puedo oír la voz de Jesús? En su palabra. La palabra de Dios. La palabra de Jesús. La voz de Jesús es lo mismo, es la misma cosa. A través de su palabra conocemos a Dios y recibimos y alcanzamos la salvación y la vida eterna. Mire cómo Jesús sigue hablando en este tenor. San Juan capítulo 12, versículo 46 y siguiente. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No estamos interesados en lo que los hombres dicen de Dios. Estamos ocupados en lo que Dios le dice a los hombres. ¿Qué es lo que Dios le dice a los hombres? Lo que Jesús nos expresó. Ya recordamos Hebreos capítulo 1, versículo 1, cuando dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A través de Jesús, Dios nos está hablando. Ahora, ¿qué dice Dios a través de Jesús? Capítulo 12, versículo 46 y siguiente. Dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y sigue diciendo Jesús, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y sigue diciendo Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús está dando poder y autoridad a la palabra. Jesús está sometiendo a la palabra. Jesús está enfocando en la palabra. Mi pregunta, siendo que la palabra de Dios es tan importante, es tan imprescindible, es tan trascendente, ¿por qué no nos sometemos a la palabra? ¿Por qué no llenamos la cabeza con la palabra? ¿Por qué no sometemos toda nuestra voluntad a la palabra de Dios? Y él sigue diciendo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor Jesús. El Padre que me envió, dice, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y añade el Señor Jesús, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No podemos y no debemos descuidar la palabra de Dios. Es imprescindible enfocarnos en la palabra de Dios. Es de vida o muerte. La vida o la muerte está en las manos de Dios. El Padre dice que nos ha dado vida en abundante y esa vida está en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 en adelante, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. San Juan 3:16, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida nos la dio en Jesús y ahora Jesús nos dice nada más y nada menos que sus palabras son las palabras del Padre. Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Capítulo 14, San Juan, versículo 23 y versículo 24. ¿Por qué estamos usando este método? Porque cuando usted toma una decisión, o decide aceptar la palabra de Dios y a Jesús, o decide rechazar la palabra de Dios y está rechazando a Jesús y al Padre también, porque las palabras de Jesús no son de Él. Él dice, son de mi Padre. Si usted rechaza la palabra de Jesús, está rechazando a Jesús y está rechazando al Padre. Ahora, si usted acepta la palabra de Dios a través de Jesús, está recibiendo la palabra, está recibiendo a Jesús y por tanto está recibiendo al Padre. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía, dice Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Jeremías capítulo 9, versículo 23-24. Dios quiere darse a conocer y lo ha hecho a través de su palabra. Dios quiere darse a conocer y lo ha hecho a través de Cristo Jesús. Dios quiere darse a conocer y lo ha hecho a través del Espíritu Santo. La revelación general, la creación, la revelación especial, la palabra, Jesucristo y ahora el Espíritu Santo. Necesitamos conocer a Dios y solo será a través de el testimonio de Jesús y lo recibimos a través de su palabra. Capítulo 14, San Juan, mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 23. San Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre, sigue diciendo, le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús une la palabra al Padre y se une él mismo. Y dice el versículo siguiente, versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos con Jesús, estamos comprometidos con su palabra. La palabra, las Escrituras, la Santa Biblia, nos da acceso a Jesús. Jesús es el camino para llegar al Padre Celestial. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Somos criaturas del universo tan privilegiadas que podemos entrar en una relación estrecha de amistad con el Padre Celestial, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, a través de su palabra. La vía segura y cierta es la palabra. La palabra contiene esa energía creadora que llamamos los mundos de la existencia. Dios usó la palabra para crear todo lo que existe. Dios usa la palabra para cambiar y transformar nuestra vida. Dios usa la palabra para que nos acerquemos a Él. En el capítulo 15, versículo 3, la Biblia sigue diciendo, San Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Todo giraba en torno a la palabra. Para Jesús, la palabra de Dios es vital, es de vida o muerte. Para Jesús, la razón misma de las cosas, la palabra de Dios. Para Jesús, el enfoque número uno es la palabra de Dios. ¿Por qué? Número uno, a través de la palabra de Dios conocemos a Jesús. A través de la palabra de Dios conocemos al Padre. A través de la palabra de Dios conocemos el Espíritu Santo. Es a través de la palabra de Dios que entramos al mundo espiritual. Es a través de la palabra de Dios que empezamos una vida nueva. Y como dice Pedro, a 1 Pedro 1:23, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y añade, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es de vida o muerte llenarnos con la palabra de Dios. Es de vida o muerte permitirle al Espíritu Santo que nos programe, que nos arregle, que nos ponga donde tenemos que estar por la palabra, a través de la palabra, en la palabra y por la palabra. Todo centrado en la palabra. El afán, el empeño, el interés del Señor Jesús. En el capítulo 15, versículo 7, el Señor entonces dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Jesús y permanecer en su palabra. Cuando usted toma tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente, cuando usted dedica tiempo al estudio de la palabra de Dios, entonces, oiga los beneficios y las bendiciones. Cuando usted llena su mente con la palabra de Dios, su prefrontal se fortalece, se aclara su conciencia, se fortalece todo su ser. Recuerde, el Señor dice en el libro de Proverbios que sobre toda cosa guardada guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Cuando su mente se conecta con la mente de Dios a través de la palabra, por la obra del Espíritu Santo, por el sacrificio que Cristo realizó, entonces el Santo Espíritu, que conoce lo profundo de Dios, viene para morar en usted y comienza a producir en usted el nuevo nacimiento. Comienza a crear en usted una persona conforme a la imagen de Jesús. Empieza a darle la mente de Cristo y usted puede empezar a vivir el cielo en la tierra. La clave, la palabra de Dios. Usted puede descuidar lo que quiera, pero si descuida la palabra de Dios, usted está en serios problemas.
la palabra de Dios. El versículo 7, repito, dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Jesús para que su palabra permanezca en nosotros. Cuando usted lee el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, usted recuerda que leímos aquí cómo Dios está empeñado en que pensemos en la palabra, meditemos en la palabra, escribamos la palabra en cada rincón de nuestra casa, en la mañana, en la tarde, al mediodía. En todo momento Dios quiere que su palabra esté presente en nuestra mente, porque si su palabra no está presente, estará presente la palabra del otro, y el otro es el demonio. Y cuando el demonio entra, comienza a crear programas malos en su mente y le esclaviza la mente y lo esclaviza a usted. Es la palabra de Dios que nos limpia, dice Jesús. Es permaneciendo la palabra de Dios en nosotros que entonces podemos pedir las cosas que necesitamos. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 20. Dice el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La autoridad de Jesús está por encima de todo. Jesús autoriza la palabra, pero Jesús reconoce la autoridad de la palabra. En otras palabras, el Señor Jesús nos está diciendo, estas palabras las recibí de mi Padre. Nos está diciendo lo que escribieron los profetas, los que escribieron la ley de Moisés, los profetas y los salmos, tienen la autoridad de mi Padre. Yo reconozco esa autoridad. Yo me someto a la autoridad de la palabra. Lo que la palabra dice acerca de mí como Mesías, yo lo acepto, lo recibo y lo obedezco. ¿Y cómo entonces se cumpliría la palabra de Dios? Dijo el Señor Jesús a Pedro cuando lo fueron a apresar. Así está escrito y así ha de ser. Y Cristo se somete a la palabra de Dios. ¿Por qué nos resistimos a la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado de someternos a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que conviene y por qué conviene someterse a la palabra de Dios? Recuerde que estamos en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la clave, el secreto, pero nos resistimos. En lugar de asociarnos con el Santo Espíritu para obedecer su palabra, nos asociamos con el enemigo para desobedecer su palabra. Resultado, dolor, sufrimiento y muerte. Los niños, desde que están en el vientre de su madre, influencia prenatal, deberíamos leerle la palabra, ponerle cánticos que hablen de la palabra de Dios, envolver el ambiente del bebé en la palabra de Dios. Cuando nacen, leerle la palabra de Dios, el culto familiar, la palabra de Dios. Dice de día y de noche, en todo momento, en todo lugar, en los diálogos y en las conversaciones, repitamos los pasajes de la Biblia, presentemos las promesas de Dios, exaltemos el mensaje bendito, pongamos a Jesús en el centro de la vida de nuestros hijos, coloquémonos en un punto donde nuestro lenguaje esté tan lleno de la Biblia que las personas se sientan iluminadas, se sientan llenas de luz que dimana de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si hablamos de la palabra, si presentamos la Biblia, estamos llenando de luz la vida, la senda de la gente. Dejémonos tanto de yo creo, yo opino, a mí me parece. No, cite la palabra de Dios como lo hacía Jesús. Escrito está en la Escritura. No era necesario que se cumpliese la Escritura que dice, eran palabras y frases del Señor Jesús. Capítulo 17, versículo 7. Recuerde que estamos enfocados en la palabra. San Juan capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7. Ahora, dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Le habla Jesús al Padre en aquella oración. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste, se las he dado. Cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted predica el Evangelio, asegúrese que está presentando a Cristo Jesús. Asegúrese que está levantando a Cristo Jesús. Asegúrese que está predicando el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. San Juan sigue diciendo, o sigue escribiendo, versículo 14, versículo 17, San Juan capítulo 17, dice el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mientras más usted quiere parecerse al mundo, más tiene que alejarse de la palabra de Dios. Mientras usted más se acomoda al mundo, más tiene que alejarse de la palabra de Dios. Ahora, si usted se mantiene en la palabra de Dios, si usted se enfoca en la palabra de Dios, ocurre lo contrario. Es la gente del mundo que viene a conocer y recibir la palabra de Dios. Eso lo he visto por muchos años. Cuando usted levanta a Jesús, cuando usted exalta a Jesús, cuando usted presenta en forma clara la palabra de Dios, hasta los que le fascina discutir no pueden hablar. Con lágrimas, el Espíritu Santo le ilumina la mente y con lágrimas aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y usted oye frases como estas. Qué curioso, ahora entendí. Qué curioso. No sé cómo, pero estoy entendiendo. Qué curioso. Yo no sabía que Dios había hecho tanto por mí, pero qué cosa tan curiosa, como que se me llenó la mente, se me iluminó la mente. Oiga, pero venga acá, ¿cuál es el secreto? La palabra, la palabra, la palabra. He visto personas muy educadas, muy capacitadas, muy preparadas, muy lo que usted quiera, que solo con la palabra, Dios mío, han sido bendecidos con el poder del Espíritu y le han entregado su corazón a Jesús. Maestros, profesionales de la salud, ingenieros, abogados, científicos, personas que en la estructura misma y la construcción de lo que estamos enseñando están especializados en las cosas que uno es un ignorante, pero el contenido de la palabra ha hecho que sus corazones sean llenos de luz y han tomado la decisión de entregarse al Señor. Ateos se han rendido delante de la palabra. Milagros obrados por la palabra de Dios en personas desahuciadas clínicamente y solo han creído lo que se le ha dicho y han decidido tomar la Biblia y ponerla en su mente, en su ser. Cómo han dejado los medicamentos, cómo han dejado tantas y tantas cosas y cómo se han entregado al Señor por ver el milagro en su vida. La palabra. Dios no miente, pero hacemos a Dios mentirosos cuando no nos llenamos de la palabra, porque entonces nuestra vida se convierte en una mentira, en un engaño. La gente espera una cosa de uno y no la recibe y se sienten frustrados. Queridos, queridas, el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es. Necesitamos llenarnos de la palabra. Todos los días, así como usted se desayuna, come y cena, necesita sacar el tiempo de la palabra de Dios. Haga una prueba. Comience exactamente así. Mira a ver cuántos minutos lleva desayunando, cuánto tiempo toma para comer y cuánto tiempo toma para cenar. Sume esa cantidad y dedíquele ese tiempo también a leer la Biblia cada día. Y verá cómo su ser espiritual se fortalece, cómo esa simiente que viene de lo alto se fortalece, se vigoriza y cómo su vida se llena de bendiciones también. Porque Dios no miente. Entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no miente, pero tristemente por nuestra dejadez, nuestra indiferencia, hemos presentado a Dios como mentiroso delante de la gente que no le conoce. Eso es vergonzoso, triste y lamentable. Capítulo 17, versículo 17. Me gusta, vamos a seguir con el 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice Jesús, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. No me diga a mí que usted está en un proceso franco de santificación si no está estudiando la Biblia. No me diga a mí que su vida es como la senda de los justos, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto si no está estudiando la Biblia. Cuando usted no está estudiando la Biblia, cuando no se está llenando de la Biblia, su vida se convierte en un relajo. ¿Por qué? Un día es, mañana no es. Es una cosa espantosa, es un caos. Pero si usted se aferra al Señor Jesús, si usted permanece en Cristo y permanece en su palabra, entonces su vida se torna diferente. La clave, la palabra de Dios. Y recuerde como decíamos en estos días, si usted no siente inspiración y amor por la Biblia, es porque no está orando. No está en comunión con Dios. Pero si usted tiene una vida de oración poderosa, amará la Biblia, se llenará de ella y la tendrá presente en su boca cada día. Pregúntese en su diario vivir. ¿Cuántos pasajes de la Biblia salen de su boca? ¿Cuántos pensamientos bíblicos vienen? ¿Cuántas historias de la Biblia repite y usa usted para hablar con las personas? Porque si está sumergido en la palabra, como Dios dice, si está sometido a ella, como Dios refiere, entonces su vida lo expresará como lo hizo Jesús, como lo hacían los apóstoles, como lo hacen aquellos y aquellas que temen y aman a Dios y caminan en la senda del deber. La palabra. Dice el versículo 20, San Juan 17, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está orando por los apóstoles y los discípulos que le siguen, pero está orando también por usted y por mí, porque hemos aceptado las palabras que los apóstoles han dicho y que se han registrado en la palabra. Ora también por usted y ora por mí. El centro, la palabra. Dice el Señor Jesús, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y añade, ¿por qué y para qué? Dice el propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo el mundo creerá que el Padre envió a Jesús? Uno. Cuando usted y yo seamos uno. Cuando usted y yo siendo uno seamos uno en Cristo. Cuando usted y yo siendo uno seamos uno en Cristo y uno con el Padre, y todo a través de la palabra, entonces la gente creerá. En los años que he vivido he tenido que ir a muchos lugares distintos y diferentes, lugares difíciles, lugares que muchas veces la gente no cree en nada. No cree en nada, ni en religión, no cree en nada. Y han venido a las presentaciones por simple curiosidad. Personas jóvenes, ricas, a personas profesionales, lo que usted quiera, pero no tienen a Jesús, no tienen a Dios, no tienen su espíritu, no tienen su palabra. Y han venido por simple curiosidad. Se anunció por la televisión, se anunció por la radio, carteles por toda la ciudad, volante y toda la cosa. Vamos a ir. Ha llegado la hora en otro idioma, ha llegado la hora. Y han venido por simple curiosidad. Vamos este fin de semana a ver qué es lo que pasa ahí. Una de esas personas, un joven, que había terminado su doctorado en una universidad en Francia, un atleta, rico, y todo lo más que usted quiera, pero con el corazón vacío. Un tipo muy alto, altísimo. Vino ese viernes por la noche con tenis, unos pantalones jeans y un suéter. Cuando llegó a la iglesia en esta facha, y vio a todo el mundo bien vestido, se avergonzó. Al otro día vino bien vestido y vino para oír. Vino el viernes, vino el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Esa campaña duró 29 noches corridas, sin faltar una noche. El fin de semana siguiente, el Espíritu ya empezaba a hacer su trabajo en aquel muchacho. Y al día 29, al final de la campaña, habiéndolo preparado, aquel muchacho Jefferson tomó la decisión de bautizarse. Aquello fue una experiencia tan maravillosa, la de él, la de Antonio, la de muchos otros, que todavía, a pesar de tantos años, todavía lo recuerdan en Guadalupe. La palabra, asegúrese de presentar la palabra. Asegúrese de mostrar a Jesús y usted verá cómo el Espíritu Santo hace milagros y maravillas.
Una historia de un tesorero contable de una compañía. Fuimos a visitar a la esposa, miembro de la iglesia. Y no estaba la esposa, pero estaba el esposo. Y el pastor me dice, mire, este señor es el esposo de la hermana tal, pero él no quiere ir a la iglesia. Y entonces sinceramente le pregunté, ¿y cuál es la razón por la que usted no quiere venir? Y él me dijo así a la franca, el testimonio de mi esposa, que dice que es cristiana y no es cristiana nada. Y digo, pues entonces usted se va a perder por su esposa. Y ahí comenzamos. Digo, ¿quiere que le hable de la teología de la mujer? Me dice y se ríe, sí, claro. Y ahí comenzamos a hablar esa noche, vino a la iglesia y siguió viniendo. Y cuando llegó el momento, tomó la decisión de bautizarse. Va y le dice al dueño de la compañía, búscate otra gente para mi puesto porque yo no voy a seguir trabajando, yo voy a ir a la iglesia los sábados. Pero espérate fulano, espérate. Te voy a dar un par de semanas, pero si no me da el sábado me voy. No, pero espérate, vamos a hablar, ya yo te lo estoy diciendo. El día de su bautismo vino el dueño de la fábrica para ver si era verdad y se sorprendió que aquel tipo tan derecho, tan estricto, tomó esa decisión tan pronto. La palabra, nada más me decía, pero la verdad es que todo lo que usted dice está en la Biblia, pero la verdad es que eso está ahí, pero la verdad es que eso es lo que dice la Biblia. La verdad, pero ¿cómo no lo va a creer si uno ya se da cuenta que es cosa de Dios, no es cosa suya? La palabra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 18, San Juan, versículo 20. Dice San Juan, capítulo 18, versículo número 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Jesús siempre presentó la palabra en público. Nunca Jesucristo se avergonzó de la palabra de Dios. Nunca se avergonzó de decir, esta es palabra de Dios. Amigo, amiga, necesitamos esa experiencia. Necesitamos vivir esa experiencia de Jesús. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En otras palabras, si es verdad que usted es una oveja de Jesús, si es verdad que usted pertenece a Jesús, entonces usted oirá su palabra. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recuerde, leímos en el capítulo 59 del libro de Isaías, versículo 1 y 2, que aparece una espada en la boca del Mesías. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, aparece Jesús con una espada en su boca. Ahora necesitamos ver esa transición de Jesús al Espíritu Santo. Y necesitamos identificar cuál es la espada del Espíritu Santo. Cuando Cristo se va de la tierra, entrega la comandancia, entrega la dirección de la iglesia al Espíritu Santo. Siendo que Jesús se aferró a la palabra de Dios, necesitamos ahora estudiar el Espíritu Santo y la palabra. ¿Por qué? Si Jesús definió la manera, el método, el Espíritu tiene que seguir el mismo método, tiene que seguir la misma experiencia, tiene que seguir de la misma forma. Y cuando venimos a estudiar el Espíritu Santo y la palabra, mire lo que encontramos. Efesios capítulo 6, versículo 17. Mire qué interesante se pone esto ahora. Efesios capítulo 6, versículo 17, nos dice quién es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. Mire qué interesante. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación, y añade, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted estudia todo el Nuevo Testamento y estudia el Espíritu Santo, descubre cómo se envuelve el Espíritu Santo, cómo envuelve la palabra y su obra y su ministerio, al punto
que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Una pieza clave en la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Necesitamos ahora trabajar con esta parte, la espada del Espíritu. ¿Quién es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra? El Espíritu Santo. Pero vamos por parte. Veamos la transición. Mire cómo Jesús hace la transición. San Lucas capítulo 24, versículo 27. Aquellos dos, el día de la resurrección de Jesús, iban para Emaús. Jesús se suma con ellos y ellos no saben qué es Jesús. Y entonces comienzan a hablar acerca de los eventos del día. No habían creído que Cristo había resucitado. Así que Cristo camina con ellos, llegan hasta Emaús y cuando Jesús hace manera como que se va a marchar, le dice, no, quédate con nosotros. Entonces se queda a cenar con ellos y cuando parte el pan se le abren los ojos y se dan cuenta que estaban hablando con Jesús. Y esa misma noche salen corriendo para la ciudad y entonces Jesús viene con ellos. Cuando encuentran a los apóstoles, les hablan y le dicen y le cuentan. Pero es interesante cómo el Señor Jesús se les revela a ellos. Capítulo 24, versículo 27. Y lo que dice el Señor Jesús con relación al Espíritu Santo. Dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. No conocen a Jesús, no creen en la resurrección. Y nosotros esperábamos y nosotros pensábamos. Y ahora Cristo les habla, les explica y comienza hablándole por el Antiguo Testamento. Las Escrituras, la ley de Moisés, lo que decía Moisés con relación a Jesús. En el versículo 44, entonces Jesús le confirma, le ratifica y dice, San Lucas capítulo 24, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que escribe de mí el Antiguo Testamento, la palabra. Era necesario que se cumpliese y se ha cumplido, incluyendo mi resurrección. Cristo está enfocado en la palabra y les está explicando a estos dos su palabra. Y en esa transición, el Señor Jesús también relata a los apóstoles cuando están reunidos con la puerta cerrada y Cristo se aparece, les habla versículo 44 en adelante, dice el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La palabra, y sigue diciendo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice Jesús, y vosotros sois testigos de estas cosas. En otras palabras, ustedes lo han vivido, ustedes lo están viendo. Mírenme aquí, no es un asunto de un sueño, es una realidad. Y dice el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Yo me voy, pero voy a enviar ahora al Espíritu Santo que se encargará de toda esta situación. Yo usé la palabra de Dios, me sometí a la palabra de Dios, prediqué la palabra de Dios, exalté la palabra de Dios, analicé, profundicé la palabra de Dios. Yo me voy, ahora viene el Espíritu Santo que continuará con este método, con este camino a seguir. Lo hará igual como lo hice yo, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Si una persona tiene el Espíritu Santo, exalta la palabra de Dios. Si una persona presenta la palabra de Dios, da a reconocer a Cristo Jesús. Hay una relación estrecha entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una relación estrecha entre la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La gente necesita la palabra de Dios. La gente no necesita nuestros criterios, nuestro razonamiento, nuestras conclusiones. No. Lleve la mente de la gente a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo le guíe en las decisiones que tiene que hacer. No decida usted por nadie, ni siquiera por sus hijos.
Llévelo a la palabra de Dios, corríjale con la palabra de Dios, instrúyale en la palabra de Dios, exalte la palabra de Dios, fórmelo en la palabra de Dios, porque entonces quien estará comprometido con sus hijos no es usted, sino el Padre Celestial, y Dios no miente. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo le envié. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Es un proceso. Instrúyelo, capacítalo, habilítalo, prepáralo en la palabra de Dios, que cuando sea viejo no se apartará. El Santo Espíritu pone el programa, y no importa lo que pase, al final volverá. Alabado sea el nombre de Dios, la palabra de Dios. Ya leímos en Efesios capítulo 6, versículo 17, que la palabra de Dios, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Ahora tomemos tiempo para conocer más esta espada del Espíritu y veamos la relación entre el Espíritu y la palabra de Dios. Es apasionante, emocionante eso. Hablaba con un amigo y estaba emocionado con el libro La venida del Consolador, un libro que habla del Espíritu Santo. Le recomiendo que lo lea. Es posible que lo consiga gratis en la internet. La venida del Consolador. Y hablábamos y entonces le refería que en la página de La Voz del Consolador hay varios cientos de sermones acerca del Espíritu Santo, que puede ir a la página, copiarlo gratis. Y a usted se lo digo también. Vaya a la página y copie todos esos sermones en audios y videos, y ahí creo que está el libro El Espíritu en la vida familiar, que lo puede copiar gratis. Pienso que está en varios idiomas. Puede copiar todo completamente gratis. Pero por lo menos hagamos una breve aproximación a lo que tenemos que estudiar con el Espíritu y la palabra, o la palabra y el Espíritu, o la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Mire qué cosa linda. Número 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Vamos a empezar por aquí. Mire qué importante es y trascendente la relación del Espíritu Santo y la palabra. Segunda de Pedro capítulo número 1, versículo 19 al 21. Mire qué belleza. Cuando nosotros estudiamos el origen de la Biblia, cuando estudiamos cómo esos hombres de Dios escribieron, quién estaba detrás de ello, quién hizo posible la palabra de Dios, entonces nos quedamos maravillados. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al versículo 21. Leamos, dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ponga cuidado, sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire quién aparece ahora. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los escritores? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba en el centro de todo? El Espíritu Santo. ¿Quién fue? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Es vergonzoso en esta generación el desconocimiento que hay de la persona del Espíritu Santo. Es lamentable y triste que las personas no conozcan el Espíritu de Dios. Preparémonos para aterrizar, pero pongamos un poquito más de miel en la boca para que tenga una idea de la belleza que tenemos que estudiar. El mismo Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 y versículo 23 lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, y sigue diciendo,
amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y añade, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Llama la atención como el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? El Espíritu. ¿Dónde y cómo puedo nacer de nuevo? En la palabra de Dios. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Haga la prueba. Haga la prueba. Haga la prueba. Sume la cantidad de tiempo que se lleva comiendo, el desayuno, la comida y la cena, y comience todos los días a leer la Biblia, igual ese tiempo que usted dura comiendo. Y usted verá cómo su vida comienza a cambiar. Y si se mantiene y sigue subiendo el tiempo de comunión con Dios a través de la Biblia, de comunión con Dios a través de la oración, la gente notará el cambio en usted. Un cambio físico, mental, social, emocional, espiritual. La gente notará que algo grande está pasando en la vida suya. Y la gente que le rodea, su esposa, su esposo, sus hijos, sus hijas, la gente que le rodea notará que el Santo Espíritu está trabajando en la vida suya y está transformando su vida. Finalicemos con este pensamiento de 2 de Corintios, capítulo 3. ¿Qué pasará? Mire qué cosa linda. El Santo Espíritu vendrá a hacer en usted, con usted y por usted lo que usted no puede hacer. Mire qué cosa linda. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Leamos desde el versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. No de bajeza en bajeza, no. De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, la palabra de Dios. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién la exalta? El Espíritu Santo. ¿Quién nos instruye? El Espíritu Santo. Ya veremos cómo el Señor Jesús dice en la parte que continúa, cómo el Espíritu vendría como el Maestro para enseñar, para guiar, para instruir en la palabra de Dios. Permítame hacerle una pregunta para finalizar. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿toma usted la decisión de sacar tiempo para leer la Biblia? Recuerde que si ora, la oración, la comunión con Dios le inspirará a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Es clave la oración. Consecuencia, amor por la palabra de Dios, conocimiento del Señor Jesús, conocimiento del Padre Celestial, conocimiento del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo lo habilitará, le capacitará para amar al Padre Celestial, para amar a Jesús, para amar al Espíritu Santo. Y también para amar al que se pierde y para que su vida se convierta en un poder en la tierra. Amigo, amiga, ¿acepta usted que el Santo Espíritu venga a su vida y le convenza de pecado, de justicia y de juicio y le inspire y le motive a orar y a estudiar la Biblia? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo. Y pregunto también, ¿acepta usted, amigo, amiga, a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Y quiere convertirse en un instrumento del cielo para la salvación de otras personas? Entonces mantenga su mano en alto y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Señor, gracias por la obra de los ángeles. Padre, hoy aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos la obra del Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Aceptamos, Señor, la unción del Santo Espíritu para que haga que oremos más, para que amemos la Biblia y para que, Padre Celestial, su palabra bendita anide en nosotros y nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Nos rendimos a usted, Padre Celestial. Le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Rendimos todos en sus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Santo Espíritu.
Queremos dar gracias a Dios por el mensaje que ha traído a través de los labios del pastor Andrés Portes. Estamos seguros que ha sido de gran bendición espiritual para cada uno de nosotros. Queremos invitarles a que nos acompañen el día de mañana en la continuación de esta semana evangelística, Jesús en mi hogar. Queremos recordarles también que el miércoles estaremos de manera presencial en el templo, así que les invitamos a que nos acompañen allí. Queremos invitarles también a que puedan acceder a la página lavozdelconsolador.org y descargar de forma gratuita el libro El Espíritu en la Vida Familiar. La página es lavozdelconsolador.org, así que pueden descargar este libro de forma gratuita, El Espíritu en la Vida Familiar. Que pasen un feliz resto de noche y que el Señor les bendiga.